Alcanzamos un superávit primario de 1,4, pero por una transferencia contable de Banco de México. El objetivo para este año es alcanzar un superávit primario de 0,8 y mantenerlo en 0,9 el próximo año. La administración entrante ha dicho que quiere buscar un superávit primario y que de alguna forma, aunque no lo han comprometido todavía, esperamos que ratifiquen la idea de que México mantenga un superávit de 0,9 el próximo año. Eso sería una muy buena idea. Si se logra y se respeta un superávit primario de 0,8, 0,9, yo creo que debería ser un poco más alto, pero bueno, no me pelearía con 0,9, y se mantiene la independencia del Banco Central, por lo menos desde el punto de vista de la política macro, se estarían poniendo las restricciones muy importantes al gobierno, que nos aislarían del populismo financiero. Es decir, el populismo financiero sería en última instancia un fraude, porque es una forma de cumplir promesas en base al crédito del Banco Central. O sea, directa o indirectamente, al final es eso, ¿no? Entonces, para evitar eso necesitaríamos dos cosas. Respetar esta regla fiscal. Posiblemente yo soy partidario de establecer un consejo fiscal que le dé credibilidad y transparencia a las finanzas públicas, que no la tienen en este momento. Y como lo ha manifestado el presidente electo, pues ratificar el respeto a la ley de autonomía del Banco Central. Si eso se respeta, entonces, en última instancia, el problema del gobierno va a ser un problema de eficiencia en la asignación de recursos. Es decir, si quiere hacer refinerías o reconfigurar refinerías, tal vez, Carlos, hoy dice en la radio que tú no estás de acuerdo, tampoco yo, ni ninguno, pero... ¿Tú qué sabes de mí? No me has dejado hablar. Pero ya voy a callarme. Pero lo que diría es, bueno, esos recursos que se metan a la refinería tendrán que salir de otros proyectos, que a lo mejor eran más rentables, ¿no? Y al final, correcto, si no son más rentables los nuevos proyectos, lo que va a bajar es la eficiencia de la inversión y tendremos menos crecimiento. Pero tampoco se perdería el equilibrio financiero del país. Entonces, yo creo que es importante distinguir esas dos cosas. Si se respetarán o no las variables macros, las restricciones macro, si se hacen, podemos diferir sobre la eficiencia o no de los proyectos públicos, pero sin comprometer el marco de estabilidad que tiene el país, que yo creo que es algo necesario, y que en el futuro, obviamente, necesitamos un país que crezca más eficiencia, con menos pobreza, pero aún ese país necesita que se respeten las reglas fiscales y que se respete la autonomía del Banco Central. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Raúl, gracias Carlos por estas interesantes perspectivas tanto del punto de vista político como el económico. Yo pasando a la sesión de discusión, yo quisiera primero mencionar, tomando el tema del título de esta charla acerca de las perspectivas de estabilidad política y financiera, yo primero quisiera recapitular lo que ha pasado con los mercados desde que tuvimos el resultado de la elección presidencial. Si nos vamos quizá un mes antes de que fuera la elección, el tipo de cambio estaba en 21 pesos, hoy está en 18.60. El credit default swap, que es una buena medida de los mercados acerca del riesgo del país, estaba en 150 puntos base, ahora está en 110, ¿no? Una notable mejoría. Los bonos de largo plazo están ligeramente menores, con una menor tasa de 7,9 a 7,7. Incluso recordar muchos que había miedo, había quien decía, bueno, va a poder haber una salida de capitales importante al día siguiente si gana el señor López, y con los datos que tenemos hasta ahora hemos visto entradas importantes. En julio habrán entrado alrededor de $1,000 millones en bonos, ¿no? Entonces, ahí la duda es, ¿qué está ocurriendo? ¿Son las mejores perspectivas sobre el Tratado de Libre Comercio o son los mercados que están dando un voto de confianza a López? ¿Qué opinas, Raúl? ¿Cuál es tu lectura de estas primeras semanas en lo que estamos viendo en los mercados hacia México? Mira, yo creo que hay algo que a los mercados le han gustado, la idea de no meterse con el Banco de México. O sea, la idea de ratificar que Banco de México tiene una ley
que su objetivo es la inflación. Naturalmente el nuevo gobierno influirá sobre el Banco de México, pero con el mecanismo legal se vayan venciendo los plazos de los gobernadores y subgobernadores. Y la idea de tener un consejo fiscal que Carlos Ursúa mencionó y Gerardo, creo que también ha sido bien recibida. Y la idea de un superávit primario. O sea, porque eso nos deja a un tema de elección, qué proyecto es más rentable, qué proyecto no es más rentable, pero las restricciones ahí estarían puestas. No es el caso de los Kirchner, no es el caso del populismo financiero a los Chávez o otros modelos de ese tipo. Al final enfrentas una restricción dura, ¿no? O sea, la restricción dura del presupuesto. Hasta ahora el mercado le ha dado el beneficio de la duda al respecto. Sin embargo, López habla de tantos proyectos que cuando esperamos saber cuando presenten el paquete económico, si el mercado va a seguir con la misma opinión al respecto. Por el momento hay la duda, porque la presunción que había era que ni siquiera eso se iba a respetar. Y la otra cuestión que yo creo que ha ayudado mucho es la percepción de que México está, en la administración nueva, está deseosa de alcanzar un acuerdo en el NAFTA y Trump necesita algún triunfo antes de la elección intermedia y eso ha mejorado considerablemente la oportunidad de que efectivamente tengamos un tratado, ya sea en principio este año, del Tratado de Libre Comercio. Ya teníamos una moneda muy subvaluada, hay que decir, con respecto a su valor de equilibrio a largo plazo, el peso estaba muy subvaluado y eso ha permitido un peje rally a los mercados financieros que lo que no sabemos es si será duradero, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Raúl. Al respecto, yo coincido en que una parte de lo que ha tenido los mercados, digamos, con una reacción favorable, es esta promesa que se ha hecho reiteradamente de mantener un superávit fiscal primario. Creo que eso ha sido fundamental, lo ha dicho Ursúa y Esquivel. Sin embargo, creo que hay ciertas dudas, tú lo has dicho, Raúl. Nosotros haciendo algunos números vemos esa promesa, pero por otro lado vemos que del lado de los ingresos se dice no habrá nuevos impuestos, y del lado de los gastos, si uno mira los anuncios que se hicieron, por ejemplo, en el tema energético, de actualizar las refinerías, explorar más, construir refinerías, por ahí yo creo que pueden ser fácilmente 1,5 puntos del PIB. Luego están los programas sociales, pensiones universales, apoyos a los ninis, creo que ahí puede ser otro 1,5 puntos. La pregunta ahí, Carlos, tú que has estudiado mucho estos temas de economía política y cómo se dan los procesos de gasto, es, viene esta administración que no tendrá un contrapeso en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba los presupuestos. ¿Qué vemos? ¿El lado de la prudencia fiscal de este superávit o todas estas presiones de gasto que si uno suma los programas, pues fácilmente pueden constituir 4 o 5 puntos del PIB, y ahí está la duda, ¿se puede ahorrar tanto en eficiencias, se puede ahorrar tanto con corrupción o realmente vamos a ver que este nuevo gobierno va a enfrentar una disyuntiva entre cumplir sus promesas de superávit fiscal o cumplir sus promesas de campaña? Sí, mira, yo creo que una aclaración previa, hay incluso una propuesta de rebajar los impuestos. En la frontera, el IVA, el ISR, lo cual el costo fiscal de este es muy discutible porque hace años que no tenemos una tasa diferenciada de ISR entre la frontera y el resto del país. Te puede generar unos problemas de arbitraje entre tasas que genera unas enormes. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto, entonces. Amén de congelar precios de gasolina, que indirectamente sería también. Y el riesgo del congelamiento de precios de gasolina, incluso la oferta que hizo en el anuncio del paquete energético, que en el año 3 los bajaría. Entonces, digamos, yo creo que la atención es la que tú dices, lo que dice Raúl es correcto, los mercados han puesto el énfasis en un discurso muy prudente y una serie de nombramientos en materia hacendario que son razonables, y además creo que Andrés Manuel López Obrador, en lo personal, sí es una gente que no cree en la deuda, que hay que ser austeros, que hay que cuadrar los números, no ha tenido una trayectoria que indique lo contrario. Ahora bien, para mí el problema, y fue un poco lo que dije en los 10 minutos que tenía asignado de arranque,
Lo que me parece que es importante subrayar es que esas presiones que tú hiciste mención y muchas otras suelen agarrar una dinámica propia. Y es en ese momento donde los gobernantes empiezan a enfrentar esa disyuntiva y empiezan a oír voces que te dicen el déficit no es tan importante, los mercados nos han tratado bien, a la larga eso te va a generar más crecimiento. Y como no tienes unas restricciones institucionales fuertes, puede haber una tentación de moverse por ese lado. Si uno ve incluso los discursos de Kirchner, Néstor y de Chávez al principio eran muy prudentes fiscalmente. Sí. Claramente echaron a andar estas promesas y luego tuvieron una oportunidad que yo no creo que va a tener el observador, pero ustedes me dirán, que es un ingreso de recursos extraordinarios que te permita por un rato estar financiando esas promesas y de repente te quedas sin el dinero y entonces ya generas una dinámica donde tu margen de maniobra es muy limitado. Yo creo que la gran pregunta la vamos a estar viendo en el paquete presupuestal, donde veremos qué es lo que realmente quieren hacer ahora. Si tú hablas con la gente pues, más vinculada al proyecto presupuestal, pues te dicen, bueno, es que lo de el programa para los ninis pues va a empezar muy lento, entonces realmente su impacto presupuestal no va a ser tanto, pero habrá que ver ya los números de estos y más claramente en el 19, cuando yo mi pronóstico por la historia de este país, me sorprenden los números de Raúl y del Fondo Monetario de que el año entrante vamos a crecer más que este. Lo que hemos visto en todos los cambios de sexenio, y lo vimos con Luis Videgaray y Peña, es que en el primer año hay incluso el fenómeno opuesto, no puedes gastar porque estás descentralizando, estás haciendo a la gente, estás consolidando el gasto, estás haciendo una serie de cosas que te parecen más fáciles de lo que realmente van a suceder. Entonces, tienes un primer año donde la economía no crece, o crece menos de lo esperado, donde gastas menos de lo esperado, pero empiezas a tener esta presión de cumplir con lo que has quedado, entonces empiezas a echar a andar la máquina al final del año y luego a lo mejor te es difícil frenar esa dinámica. Y diría un tema adicional que le va a consumir recursos y que le va a complicar una parte de su objetivo de gasto, que es el tema de seguridad. Además de que habría que estudiar con cuidado, Raúl ha hecho algunos trabajos al respecto, cuál es el costo de la seguridad en productividad y crecimiento. La dinámica de seguridad que trae este país es terrorífica, digamos, no hay nada que en el corto plazo pueda cambiar esto. Va a requerir en un presidente que, a diferencia del saliente, creo que se va a meter en el tema, se va a preocupar en él y va a tratar de ocuparse del mismo, eso le va a consumir recursos que no tenían contemplado. Y respecto a tu otra pregunta, que hicieron muy rápido, además tenemos ya poco tiempo, el ahorro planteado se ve muy difícil de alcanzar. Podríamos ir desglosando tema por tema, pero el ahorro en la consolidación de las compras, si tú ves el ahorro que tuvo el IMSS cuando consolidó las compras, fue importante, pero nada de la magnitud de lo que se está hablando. Y la corrupción no es un tema que puedas llevar a cero y que además está como integrada en muchos procesos que ya están encaminados, pues tampoco eso te va a permitir. Pues están queriendo ahorrar 1/3 del gasto no programable. Eso es increíblemente ambicioso y de difícil realización, y entonces van a tener ahí esa nueva restricción que es, además no ahorramos lo que creímos para gastar en lo que queríamos gastar. De acuerdo, gracias. Y coincido en tu apreciación. Yo en lo particular tengo un pronóstico menor de crecimiento para el año entrante, en buena medida por lo que señalas. Ha sido un patrón claro en varios cambios de gobierno. Raúl, mencionabas que otro de los factores, además de la prudencia fiscal que ha tranquilizado los mercados, que yo estoy de acuerdo, es este tema que se dijo la misma noche de la elección presidencial: voy a respetar la autonomía del banco. Eso claramente tiene esta reacción favorable a los mercados, aunque también ahí hay quien tiene ciertas dudas, ¿no? La primera duda es la que dijiste. López va a poder cambiar 4 de los 5 miembros de la Junta, entonces si bien eso no es cambiar la autonomía a nivel constitucional, pues sí pudiese cambiar la dinámica de la Junta, y lo va a poder hacer porque pues, va a tener con una mayoría en el Senado. Entonces
una junta donde hay 4, digamos, si los nombramientos fueran de gente más afín o más leal a López da cierta preocupación. Hay quien también dice que si el Banco de México es objeto también de esta política de bajar los sueldos, pues que eso también es una manera de minar la autonomía, ¿no? El ir y interferir con la política salarial del banco. Y también, digamos, el hecho de que vayan a estar muy cerca, como ya nos explicaba Carlos, de poder hacer cambios constitucionales, pues quizás se pueda cambiar la ley del banco, no quitando la autonomía, pero sí hay maneras que pueda cambiar el funcionamiento del banco. Por ejemplo, plantear un objetivo dual, o quitar, para mí más, ya lo decías tú, para mí más que la autonomía, lo que es más importante en la ley es la prohibición de financiar al gobierno federal, que también se pudiese cambiar. Entonces, ¿tú cómo sientes esto? ¿Crees que realmente esta autonomía del banco está ahí para quedarse, o crees que hay ciertas señales que podrían llamar a preocupación, ¿no? Bueno, mira, yo lo que creo es que lo vamos a tener que ir viendo, ¿no? Sí. Lo vamos a tener que ir viendo. Pero el mecanismo te daría que el presidente electo tendrá la posibilidad de poner a alguien en diciembre. Sí. Y por lo menos nos iríamos hasta mitad del sexenio sin que los nuevos nombrados sean mayoría. Exacto. Exacto. Entonces tendríamos 3 años, ¿no? Sí, para ir bien. Donde habría una mayoría de Banjico, ¿no? Para llamarle de esta manera. Y habría entonces, tendremos oportunidad de apreciar quiénes son las personas que llegan. O sea, claro. Porque en Morena, pues como hemos visto, hay de todo, ¿no? El equipo que fue Hacienda es muy diferente del equipo que se propone para el sector energético. Entonces, sí. Yo creo que los mercados van a estar atentos y que este luna de miel que se vive puede cambiarse muy rápidamente en cualquier momento si no se manejan bien las señales. Pero por el momento, yo creo que los mercados han llegado a la conclusión siguiente, es decir, tengo 2-3 años para ver más o menos por dónde va a ir esta situación. Ves una economía, por ejemplo, los desequilibrios, no me dio tiempo porque Carlos me estaba acarreando, pero los desequilibrios externos, o sea, un déficit de cuenta corriente tan pequeño como el que tenemos, tenemos un déficit de alrededor de 16,000 millones, 7,000 millones de dólares de la cuenta corriente. Cómodamente financiable. Muy financiable, ¿no? Con una deuda en dólares que no es pequeña, son cerca de 300,000 millones de dólares. Pero con vencimientos en la parte del sector público muy cómodos, o sea, muy negociada a mediano o largo plazo y sin amortizaciones inmediatas en el futuro inmediato, y también en la privada tampoco hay grandes demandas. Entonces, los requerimientos financieros en dólares de la economía de los próximos 3 años, 4 años, son moderados, fácilmente manejables con el nivel de reserva y con la línea de crédito que tenemos. Creo que eso es lo que ha ayudado mucho a esta mejoría. No quiere decir que las dudas que acabas de enunciar hayan desaparecido, ¿no? Creo que van a seguir ahí presentes y que, en mi opinión, así como no hay un contrapeso en el legislativo ni en el sistema de partidos políticos que quedó deshecho, el mercado de capitales va a ser la oposición en el gobierno, ¿no? Va a ser el que va a estar vigilando básicamente a la administración. Coincido. Yo diría ahí, Carlos, muy rápido, los mercados son pues, muy de corto plazo, ¿no? Sí. Argentina emitió un bono a perpetuidad a principios de año, ¿no? Sí. Con un éxito apabullante, y ven dónde están ahora. Es decir, los sentimientos, como decía Dornbusch, tarda más en llegar la crisis, pero cuando llega inmediato. Mucho más acelerada de lo que nos imaginamos. Y ese es el riesgo de situaciones donde hay tensiones en la coherencia de la política económica tan claras como las que creo que hay ahora, y que en esos momentos de crisis tienes que tener no solo restricciones institucionales claras, sino un liderazgo que entienda cuáles son los riesgos de descuidar, porque un error luego te toma un tiempo enorme en recuperarlo, como lo hemos visto en el caso argentino. Coincido.
Carlos, un tema, hablabas en tu introducción de que un riesgo es la enorme expectativa que ha despertado López Obrador y que si no hay un delivery pronto puede haber un desencanto. Ahí un par de dudas. La primera es, si entendemos que el voto por López Obrador fue un voto por castigo a la corrupción, pero también fue un voto contra un establishment y de un hartazgo con niveles altos de pobreza y desigualdad en México. La primera pregunta es, si uno mira muchas de las propuestas, no queda claro que estemos ante un gobierno de izquierda, entendido como una izquierda moderna que busca crecimiento y una mejor distribución, porque vemos medidas, por ejemplo, congelar precios de la gasolina. Yo no creo que sea una medida progresiva, creo que es una medida regresiva. Gastarse el dinero que se va a gastar en las refinerías en lugar de en otros programas sociales, también tengo mis dudas, en lugar de importar gasolina más barata, que sea una política regresiva. Y por otro lado, pues todavía no hay un plan de estrategia claro contra la corrupción. Entonces, preguntarte, podemos, primero, si este es realmente estamos ante un gobierno más progresista y que puede tener resultados en desigualdad. Segundo, si los va a tener en corrupción. Y si no los va a ver pronto, si tenemos un riesgo de ver un desencanto de la población con la democracia en un periodo corto relativamente rápido en nuestro país. Mira, respecto a lo progresivo, es progresivo en un sentido y sus medidas iniciales son muy claras al respecto. Sus implicaciones y costos son otra pregunta. Es progresivo en el sentido de que tiene una preocupación clara en temas de salario, del sector público, de transferencias a ciertos grupos no privilegiados, del manejo de los símbolos respecto a los privilegios de los funcionarios públicos. Eso es una de las razones del triunfo, una de las formas más fáciles de satisfacer el deseo de cambio de una parte de la población y una parte de costo bastante bajo. Entonces creo que López Obrador, en lo personal, pues no es un miembro de la élite tradicional, no tiene las preocupaciones tradicionales de esta élite en términos del modo de vida que quiere, la red de relaciones que quiere tejer, el futuro del que se quiere construir, y eso cambia mucho el entorno de la clase política respecto a la población. Creo que van a ser cambios importantes, más que digamos, retrasados, si tú quieres, en términos de abaratar el costo de la democracia, de disminuir el costo del Congreso. Hace 8 años con una amiga escribió un libro al respecto y ya entonces era el Congreso más caro del mundo y no ha hecho más que subir desde entonces. Entonces creo que hay algunas medidas muy importantes que van en ese sentido de lo progresista, pero claramente la visión progresista de este gobierno no es la de una izquierda socialdemócrata como las que han logrado sostener crecimiento y mejora en la distribución en algunos países europeos, porque no parece que el eje de su preocupación sea cómo concilio equidad con racionalidad económica. Los mercados de trabajo en los países escandinavos son muy flexibles para poder realmente asignar bien a los trabajadores, no hay las leyes restrictivas nuestras, pero con un componente de seguro del desempleo muy vigoroso, acompañado de capacitación que permita realmente reasignar ese trabajador a un lugar más productivo. La lógica de las leyes laborales mexicanas que suscriben ellos con creces es la opuesta. Entonces ahí es donde empiezas a tener, como en casi el grueso de América Latina, una tensión entre qué es ser de izquierda y qué es ser capaces de construir una política económica sostenible que mejore los temas de productividad a los que hacía referencia Raúl con enorme cuidado y detalle. Entonces creo que conviene poner el énfasis en eso desde el punto de vista de las tensiones entre sus objetivos ideológicos y sus capacidades de ejecución. Por el otro lado, el tema del desencanto es un tema, pues, un gran signo de interrogación. Hemos visto en otros países que estos liderazgos, con una capacidad distinta de comunicarse con la gente, una parte importante de la población aguanta más de lo que uno se imaginaría por la fe, por la confianza, por el manejo de los símbolos,
Entonces no me estoy imaginando un desencanto rápido, pero sí creo que podemos ir viendo si no cumplen, si la economía crece menos, si hay un shock exógeno, algo de lo que mencionó Raúl muy al principio, nada más sobre los nubarrones, pero ya no, aún no en ellos. Si hay un shock de afuera, pues cómo van a reaccionar y cuál va a ser la percepción de la ciudadanía, que es cierto que uno de los riesgos es, pues ya votamos, finalmente elegimos al que era la alternativa y otra vez no pasó nada. Y eso pues sí te puede llevar, si no un desencanto con la democracia, al surgimiento de, como estamos viendo en Brasil, de propuestas mucho menos, mucho más antisistema, porque el Obrador con todo es un hombre del sistema, y lo estamos viendo en el reclutamiento de su director de CFE, ¿qué hombre más del sistema que Manuel Bartlett en un sentido? Se alejó de quienes triunfaron en el 88. De un ala del sistema. Pero es un hombre del sistema, como lo es López Obrador. Entonces, pero esos son riesgos que yo creo que tendríamos que estar hablando más adelante. Yo tengo un problema con el tiempo, porque teníamos que terminar 8:30 y tengo un compromiso que voy a tener que atender. Muy bien, pues si quieren una pregunta más para cerrar, Carlos puede ir, que en línea con lo que decía Carlos, que lo comentaba Raúl, yo coincido contigo. El problema en este país es que tenemos la productividad en cero, yo tengo datos similares, y como dices tú, o ponemos más capital o más trabajo, o con lo mismo hacemos más, ¿no? Más capital, ya nos decías, hay presiones fiscales importantes que hacen dudar que se pueda llegar a tener otra vez inversiones públicas del SEI. Hacer mejor las cosas, aumentar la productividad. ¿Hay algo en el programa de López, Raúl, tú que eres experto en esto, que nos permita ser optimistas, que nos permita pensar que se va a mejorar la productividad y por lo tanto vamos a llegar a tener estos crecimientos del 4, o no hay todavía claridad para ti en cuanto a este tema, ¿no? Mira, para mí no hay claridad. No hay claridad, pero hay algo. Yo creo que hay buenas intenciones. No, pero en productividad. No, productividad hay algo que nos permite. Es más, yo creo que no lo han identificado claramente, que ese es el canal, que esa es la restricción dura. Pero bueno, podemos ayudarlos y pensar que tal vez algo que hay que hacer es incorporar el sur al desarrollo del país, ¿no? O sea, tienes una región completa del país que tiene niveles de Producto Interno Bruto de hace 15 años. O sea, estamos hablando de un estancamiento de décadas, casi una depresión, lo que vive el sur. Entonces, si se lograra canalizar inversiones, infraestructura, movilizar, incorporar a la modernidad del sur, que es algo que yo creo que en los otros gobiernos se descuidó. En el gobierno de Peña se habló de las zonas económicas especiales, pero no hay ninguna todavía, ¿no? Entonces yo creo que si se hace un esfuerzo por ahí, pudiera venir una ganancia de productividad medible globalmente en la economía. Es el único lugar donde yo vería que están pensando. La idea también de hacer más ahorro público me parece muy buena idea, pero me parece que a lo que quieren asignar ese ahorro público no es necesariamente lo más eficiente. Si me permites una reflexión rápida, todos los sexenios se han vendido de arranque como el sexenio de la infraestructura. Sí. Recordemos el anuncio hace 6 años. Calderón, Calderón, algo parecido, Fox también. Los trenes. Lo que los trenes, los puertos. ¿Y qué es lo que termina pasando? Y no veo por qué no les vaya a suceder a ellos. Primero, por un lado, que el dinero no da, y siempre el gasto corriente es políticamente más rentable. Claro. Y dos, que esas obras que planeas hacer tienen una complejidad que no te imaginas, hay problemas de todos tipos de derechos de vía, bla, 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 y eso va retrasando las posibilidades de los grandes proyectos emblemáticos, y yo veo similar con el Peña, pues más ocurrencias que proyectos. ¿Por qué un tren Cancún-Palenque es la inversión óptima
ferroviaria que este país necesita, pues como no lo era el Toluca México, digamos. Ninguna de los Es dos, por sí, los intuiciones personales y ranchos y lugares de origen de quienes lo proponen, no por otras razones. Ocurrencia. No, los trenes deben estar en el corredor exportador, que es lo que daría eficiencia. Y el tema del sur lo han descuidado todos, tratando todos de ayudarlo. Es decir, desde la revuelta zapatista, la cantidad de dinero que se ha mandado al sur de transferencias fiscales, de obra de infraestructura, bla, bla, bla. Y yo creo que lo que no hemos sabido es atender las cuestiones estructurales que han llevado a este estancamiento, que tienen que ver con problemas de cacicazgo, de violencia, de falta de infraestructura, de falta de capacitación. Si pregunta a cualquiera de nuestros colegas acá que están vinculados a los bancos, alguna vez estaba con el director de crédito de alguno de los grandes bancos y dice que yo en Guerrero no tengo a quién prestarle, no tengo. O sea, no hay un privado al que yo le pueda prestar porque no existen. Entonces eso no se resuelve llevando la Secretaría de Salud a Chilpancingo. Requieres otro tipo de cosas que no son ni de corto, ni fáciles, ni que parecen alrededor de estos amigos. Correcto.